¿Qué piensas vos que hace que un negocio sea más probable lograrlo o no en el carácter de la persona que lleva la empresa? Yo creo que es como mantenerse honesto a las raíces y a la visión inicial. ¿Qué es lo que buscan para decir, ok, esa es una empresa que nos gusta? Ese es el perfil empresarial que le cabe con el espectro de la escuela. Bueno, para cerrar, quería preguntarte, es súper importante, si tuvieras que escoger 3 carros para el resto de tu vida, ¿qué 3 carros escogerías? Uy, qué buena pregunta. Bueno, pues es la primera vez que tengo a 2 personas de la misma familia en el podcast. me, Eh, pare- me parece muy tuani. ¿Vos estudiaste arquitectura? yo estudié arquitectura. Sí, estudié aquí en Naveritas y después aquí una maestría en Nueva York. ¿Por qué arquitectura? Siempre me ha encantado el diseño. Estuve al puro principio, quería como estudiar como diseño de carros. Qué loco. Sí, lo que pasa es que ¿Qué sería eso, como diseño industrial? más diseño de carros. Hay varias universidades como especializadas en como, bueno, en aquel momento, hace mucho tiempo, en el 2002, cuando me gradué del cole, había universidades, yo no sé ahora cómo funciona, pero sí, habían unos como especializadas en diseño de carro. Qué chuzo. Sí, súper chiva, nada más no lo estudié porque no le vi como mucho futuro en Costa Rica, y yo amo Costa Rica y quería vivir aquí, eso era como algo que tenía súper, súper claro. Entonces, ahí fui como mutando un poquito, estudié administración un par de años, aquí también en Costa Rica, no terminé, a un cuatri de sacar el bachillerato, no sé cómo mis papás me dejaron salirme, ¿Y te pasaste y me pasé a de... Arqui, Ah, ok, pasaste sí, de sí, sí, arquitectura. Mae, qué loco. ¿Qué vacilo es eso? ¿Vos sentís que ayer tuvimos toda una conversación súper grande al respecto de esto? Porque yo tengo mi posición al respecto, pero obviamente hay algunas carreras como doctor, que ajá, realmente ajá, no deberías de ser doctor para ser para doctor. ejercer, Exacto. Pero no sé si vos, digamos, vos no terminaste la carrera de administración, pero correcto, claramente sos administradora. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pensás de eso? Sí, yo creo que, o sea, como vos decís, en ciertas carreras, que en realidad creo que son como la mayoría que no son como súper especializadas, ¿verdad? Como doctores, derecho, ¿verdad? Que tienes que saberte como ciertas cosas, algunas ciencias, ¿verdad? Microbiología y todas cosas. Sí. Pero yo creo que más bien a veces hasta complementario ¿verdad? Yo a veces, no sé, yo digo, a veces uno como que lo que estudia te forma la manera de pensar un poco. Sí. Y de repente haber estudiado, en mi caso, arquitectura, cosas en diseño, yo siento que me ha dado como un ojo muy diferente a solo haber estudiado administración como desde un principio y solo ver cómo ese mundo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ejercer un rato arquitectura y entonces yo creo que eso para mí, a mí me parece muy complementario. De hecho, en la oficina siempre lo hablamos que no necesariamente, ¿verdad? Cuando andamos buscando un perfil y si no estudio específico, gracias, si digamos el currículum no sale que estudió específicamente el perfil para ese puesto, pero lo ha ejercido y es exitoso, lo vemos como algo positivo, Claro. ¿verdad? Sí, Entonces sí, yo sí creo que a veces lo que uno termina ejerciendo es lo que uno es, pero lo que estudiaste te complementa y hace mucho más interesante lo que uno ejerce. sí, yo siento parecido. Creo como que, digamos, para mí es vacilón porque yo estudié cine y televisión. O sea, Mm, es como el nombre de mi carrera, por decirlo así. Pero de cada día me distancio más de la parte de cámaras y dirección de cine y todo eso y más me meto en un rol como administrativo y de, ¿verdad? De ver Excel o recibir llamadas o tomar reuniones. Y, a ver, yo tuve alguna escuela de formación porque mi papá fue empresario, de verlo a él ser empresario y siempre estaba metido en la oficina y metía ujú, en reuniones y tal, pero nunca tomé un curso de administración de empresas. ujú. Entonces siempre es como raro ese sentimiento, ¿sabes? Como de no sé necesariamente si esto es lo que el libro debería decir que haga, pero aquí lo estoy haciendo. Sí, 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 claro, totalmente. Cuando vos, ok, entonces vos estudias, terminas arquitectura y vas a ejercer arquitectura. Sí, de hecho tuve un socio por unos años y sí, hicimos más que todo algunas residencias y hicimos algunas remodelaciones para showrooms de, de Purdy. Ah, entonces, Y sí, fue súper lindo, pero después la vida le ha cambiado a uno como el rumbo. Pero la pasión, digamos, por el diseño o el amor por el buen diseño más que todo, nunca se va, ¿verdad? Eh, ¿cuándo entonces empezás a decir como salirte de eso y empezar a entrar más ya en este ámbito como empresarial ajá. administrativo?
En realidad fue como que se juntó cuando tuve mi primera hija. Ahí tuve como un break de unos meses, ¿verdad? Mientras uno hace toda esa transición de no mamá a mamá, Claro. que es mágico, pero cambia totalmente la vida, ¿verdad? Y entonces ahí después de eso, como que ahí primero cerramos la oficina porque ya yo no podía estar tan metida y como que ya la dinámica con el socio y yo era como, éramos partners de verdad, entonces como que no estaba funcionando y todo bien. Y después de eso empezamos a formalizar un poco más la oficina, Nacascolo, que en ese momento no se llamaba Nacascolo, ¿Cómo se llamaba? se llamaba súper aburrido, se llamaba Grupo QT. Pero es que sí, y entonces ahí le empezamos a dar el nuevo giro a lo que ya conocemos hoy en día. Fue como en 2016, por ahí, 17. Cuando, cuando empiezan a formar el grupo, bueno, para dar contexto, no sé si todo el mundo conoce el grupo Nacascolo, pero es un grupo de inversión, dirías. Sí, sí, de inversión y de inversión, y sí. Es interesante porque hay una vara, bueno, y nosotros digo, hemos trabajado y he visto ciertas cosas que hacen y tal, y es interesante que no solo es un modelo de inversión, pero es un modelo de inversión como con una visión muy clara de qué tipo de negocios busca, qué tipo de cosas. Eso empieza desde el principio, o sea, cómo empezás a pensar qué dirección llevar, ¿verdad? Porque se pueden haber metido en no sé, todos en 10.000 sectores diferentes, Sí, sí, pero hay sí. como, si hay un sentido de que las marcas y las empresas que van cayendo dentro del grupo Nacascolo llevan como un cierto misión, valores muy alineado. Sí. Eso también fue, yo creo mucho como que parte de la vida de uno es mucho suerte, ¿verdad? Pero hay que ponerse como en el camino de la suerte. A lo que me refiero es, de nada te sirve ir a surfear con, digo la analogía porque me gusta surfear, Kelly Slater, que es como el Michael Jordan del surf, si no sabe, si el mae te va a conversar y no sabe si hablar inglés, ¿verdad? Entonces, estoy dando un ejemplo muy extremo, pero, ¿verdad? Que yo creo mucho en la suerte, pero que hay que ponerse en el rumbo de la suerte, ¿verdad? Y casualmente, eso literalmente fue lo que pasó un día. Yo ni siquiera estoy inscrita como a revistas y en ese momento creo que todavía estaban de moda un poquito las revistas de papel y no sé dónde me encontré una revista, un Forbes, me acuerdo, y debe haber sido en algún momento alguna crisis ahí o algo financiero y era como toda una edición de las industrias que sobreviven crisis, ¿verdad? Y entonces me acuerdo súper bien que era la de alimentación, muy, muy enfocado, digamos, desde el comentario en supermercados, ¿verdad? Sobre todo, y el supply de comida. Medicina, que ahí lo que hablamos al principio, eso no nos interesaba porque no sabemos nada de medicina. Mi mamá es doctora, pero el resto de la familia no sabemos nada. Y la otra logística, sobre todo porque decía que en momentos cuando la economía está tan bien, la gente empieza a buscar como tal vez, ¿verdad? Pasarse a una casa un poco más pequeña o alquilar una oficina más pequeña o de repente hoy en día trabajar desde la casa y no desde una oficina y entonces hace como toda esa necesidad de bodegas y storage, ¿verdad? De corto plazo a largo plazo. Entonces ahí estuvimos y nosotros, ay, sí, qué lindo. Entonces la primera que nos llamó la atención fue la parte de comidas. Entonces por eso tenemos como todo el grupo de salud y bienestar. Le pusimos salud y bienestar porque creemos como familia no nos gusta invertir en productos que no consumamos nosotros y creamos que tienen que ser ultra saludables y sin azúcar, vegetarianos, ¿verdad? Pero que sean, nosotros decimos productos honestos y que sean como humanos, ¿verdad? Entonces tratamos de que dentro de lo posible tener productos orgánicos y si no son orgánicos que sean ingredientes honestos. A eso me refiero que es súper fácil, pero que entienda uno lo que tienen los ingredientes, ¿verdad? Que es una lista de 37 diferentes Exacto. químicos ahí. Sí, eso tiene sus pros y cons, y de repente los supers no les encantan, aunque ahora ha cambiado mucho la tendencia, pero tenés menos estabilidad en el shelf life, le dicen, ¿verdad? Porque como no tenés preservantes, de repente los productos no duran tanto como otros, pero creo que todo eso la gente lo valora y ha ido con una tendencia bastante positiva en ese sentido. Después, la logística, esa tenemos, ahí nos hemos metido un poquito, pero de hecho acabamos de abrir unas mini bodegas, que creo que es un
un negocio bastante bonito y sencillo. Tenemos la de real estate, la de bienes raíces, que esa es muy pasiva en realidad. Eso es más que todo por una necesidad que suplíamos antes a Grupo Purdy. Entonces, no es como que somos desarrolladores, no sabemos desarrollar, lo reconocemos y no nos metemos ahí. Y después tenemos la parte financiera, que también esa nació como una necesidad de toda la parte de motos que tenemos. Ahora ya financiamos carros y nos hemos abierto el abanico un poco. Y es una industria lindísima, honestamente, como la hemos enfocado. Em, es una empresa que nació hace poquito, entonces tenemos la dicha, digamos, de no tener que evolucionar con los cambios grandes tecnológicos, sino que nacimos ya con esa tecnología y la estamos tratando de enfocar así, a ver cómo nos da, que sea muy, muy de autogestión, todo digital, muy transparente. Y sí, creo que esas son bienestar y salud, real estate. Cuando empiezan a armar ese portafolio de inversión que sí, es variado, pero digamos que tiene como esta cierta misión, valores que van ahí, que, digamos, vos pasás a ese rol de, ok, voy a empezar a formar esta idea de, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo, cómo empezás a asumir ese rol? O sea, ¿qué fueron como las cosas que empezaste a decir como, ok, ahora me toca de esta parte más administrativa de un fondo de inversión? O sea, es un cambio Ajá. complejo, ¿verdad? De, ¿cómo fue ese principio? ¿Cómo asumís ese rol? En realidad, sí, respuesta súper sencilla fue rodearse de gente increíblemente talentosa y buena en lo que hacen. El propósito no es como dar esa visión clara de familia, que es, ¿verdad? Dejamos las comunidades en las que operamos mejor que las que encontramos. Pero sí, en realidad es rodearse de gente. Entonces, lo que tenemos son líderes por cada pilar, ¿verdad? Entonces, tenemos a Rodrigo Olio viendo toda la parte de finanzas y bienes raíces y nos apoya un poco en la parte, le decimos aventura, que es Tule y las motos. Eh, como le digo yo, Rodri, yo espero nunca estar sentado al otro lado de la mesa tuya, ¿verdad? Pero súper talentoso, honesto, creo que nos entendemos bien como en la parte, digamos, de familia, valores. Y Mariano Amador es el que ve toda la parte de bienestar y salud. Ese le tocó ahí un reto súper interesante el año pasado, pero lo hizo espectacularmente bien y vamos súper bien encaminados en ese sentido. Y esos son. Y uno como familia y como ellos lo que hacemos es verdad, mantener esa esencia, esa estrategia y esa directriz intacta, ¿verdad? Claro, sí, el contexto varía Sí, y es acoplarse a eso y como las reglas de cómo van cambiando y ese acompañamiento, ¿verdad? Que sí, yo creo que también es como aceptar el cambio de cómo va redimensionándose las mismas empresas con el tiempo. O sí, sea, las empresas que eran hace 50 años y cómo funcionaban y cómo se estructuraban es totalmente diferente ahora y probablemente cómo se van a estructurar y se van a ver en 10, 15, 20 exacto. años. Eh, Sí, que eso, que eso también creo, pero creo que hay ciertos principios, y vos lo hablabas ahora, como de poner a las personas correctas en los lugares correctos, confiar en esas personas, ¿verdad? Desprenderse, obviamente en el tamaño de la empresa donde va creciendo, ese desprendimiento y esa confianza se vuelven más importantes. total, total. ¿Cómo ves vos esa, digamos, para personas que están buscando como formar sus equipos y tal, qué ves vos en las personas cuando las empezás a elegir? Ok, ma, esta persona creo que va a ser buena para esta. O sea, hay algo que vos reconoces que es como que es un elemento que yo me gusta para ciertos roles o en general ciertas cosas que le ves a las personas. O sea, primero, digamos, uno primero filtra como por experiencia, Ujú. ¿verdad? Dependiendo de lo que uno esté buscando. Pero para mí lo más importante es la entrevista personal, digamos, con la gente como que yo tengo relación día a día, ¿verdad? Siempre estoy yo en las entrevistas y para mí es ese como intangible que es ese clic que uno dice que tiene con la gente, ¿verdad? A veces puedes tener la persona con el mejor currículum, la mejor experiencia, perfecto en papel, pero no hiciste clic. Es difícil, ¿verdad? A veces, Ujú. no sé cuál libro me leí el otro día que decía, una persona, ahorita me acuerdo cuál es para recomendarlo, pero que una persona, y creo que hacía una analogía con los equipos como de la militar, Ujú. ¿verdad? Como los squads estos, que dicen, a veces una persona que es como la mejor persona que tenés en papel o, ¿verdad? Al frente,
no va a ser la mejor persona para ese equipo, ¿verdad? A veces necesitas una persona que sea 90% de buena en papel, que ese top, pero que sea el 100% como persona, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, eso es, nosotros de verdad que en Nacascolo, parte de lo que nos da mucho orgullo es que todos los días nos levantamos y creo que puedo hablar por la gran mayoría de los que estamos ahí y vamos con ilusión a la oficina, ¿verdad? No es como, ay, qué pereza, tengo que levantarme, ir a la oficina, irme a sentar con tal persona. Uno entra y de verdad es como muy emocionante. Entonces creo que ese clic y ese como poder relacionarse con las personas para nosotros es lo más importante. Sí, no, bueno, o sea, es algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo, obviamente en una escala diferente, pero es que nos ha pasado como que tenemos a personas que tal vez son muy tuanis y todo, pero no hacen el clic exacto, correcto, inclusive con el equipo. Ujú, Y a veces es mejor tener, yo siempre digo, a veces prefiero enseñarle a alguien que no sabe cómo hacer algo, pero se siente como una buena parte del equipo, ujú. que alguien que es súper experimentado en lo que hace, pero tal vez no va a hacer clic. Digamos, ahorita acabamos el mae que estaría detrás de ahí, pero no está hoy, Diego. Mae empezó ayer estamos hablando, empezó hace 3 meses, pero se siente que lleva años con nosotros. Qué Tiene bueno, confianza y es vacilón porque a veces uno pone una piecita en ese engranaje y toda una vara despega ¿sí? y la ves irse y tal vez pasaste mucho tiempo peleando con un proceso o una parte de la empresa o tal. Entonces, qué importante eso, ¿verdad? Como lograr Demasiado, encontrar a la persona sí. correcta. Totalmente, totalmente. Y como vos decís, o sea, agregan, es que al final de cuentas es como un equipo y todo se va como exponenciando cuando tenés como esa dinámica adecuada y todas son diferentes, o sea, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, tiene que ser una persona que se ría 70 al día y, ¿verdad? No, no, o sea, todos los equipos van a tener una dinámica diferente, pero sí es importante, en mi opinión, identificarla bien dentro de la empresa de uno y saber qué tipo de gente y qué tipo de dinámica uno quiere en ese equipo, porque al final de cuentas lo es todo. O sea, si yo algo he aprendido en mis pocos años de experiencia, es que la gente y el equipo es todo. O sea, nada es con tener las mejores ideas y mejores todo si no tenés ese equipo que se levanta todo junto. Es que es bien increíble cuando todo engrana bien. Cuando empiezan a buscar las empresas en las que van a invertir, Ujú, ¿verdad? Creo que ahora, bueno, ahora sí hay un montón súper tuanis de como nuevos startups y nuevas empresas que están buscando surgir en Costa Rica. ujú. Que más allá, digamos, de la misión y valores que vaya acorde a, pero ya cuando están viendo la estructura de una empresa, ¿qué es lo que buscan para decir, ok, esa es una empresa que nos gusta, queremos invertir en esto, o tal vez esa no nos... O sea, ¿qué es ese perfil empresarial que le cabe con el espectro de Nacascolo? Ok. Bueno, primero el producto o marca nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Tiene que ser algo, y no necesariamente tiene que tener como el diseño publicitario perfecto, ¿verdad? Pero tiene que ser una marca que tenga como alguna esencia diferente, el producto tiene que ser bueno. Nosotros o sea, tenemos reconocido que no somos buenos en, digamos, startups crudos porque no tenemos, no somos buenos como, digamos, ayudando a, digamos, comprar algo que tenga un producto o un servicio malo, ¿verdad? Y cambiarlo es muy difícil, sobre todo, o sea, si sos una persona que solo te vas a dedicar a eso, perfecto, pero si tenés como varias marcas y nosotros damos un apoyo más estratégico, legal, bueno, tercerizado, pero legal a través de nosotros, de formalización de conta, ¿verdad? Formalización de cumplimiento de normas, etcétera. Eso es lo que somos buenos, ¿verdad? Después teniendo buenos procesos y eso sí, que la innovación y productos a futuro, pero entonces eso es como lo primero. Después nos hemos dado cuenta que no somos buenos tampoco en empresas muy pequeñitas, ¿verdad? Normalmente nos gustan ya como que tengan ventas importantes anuales. Al final de cuentas, es el mismo dedicación que le metes a una muy pequeñita que a una que ya tenga un poquito más de ¿cómo se llama? De colchón, digamos. Y después nos encanta, o sea, lo que nos buscamos es quedarnos con los socios, ¿verdad? Nunca buscamos como hacer un buyout. Em, Dicho eso, los socios tenemos que hacer el buen clic primero,
y tenemos que, dentro de lo que podamos, como ver que tengan los mismos valores, visión, etcétera. No voy a mentir, no todos los casos han sido de éxito, ¿verdad? Hay unos socios que les hemos comprado y han quedado felices porque han querido, digamos, hacer otro emprendedurismo, que pasa mucho, ¿verdad? Con los emprendedores como que más bien quieren ir Sí. como inventando cosas nuevas. Y con otros ha sido de un proceso un poco más complicado, ¿verdad? Que de repente también no nos alineamos en la visión o, ¿verdad? En qué tan exigentes queríamos ser con los tipos de productos que teníamos. Pero siempre lo hacemos de una manera muy, dentro de lo posible, ¿verdad? Como pragmática y honesta y transparente. Entonces, sí, hay unas empresas que no tenemos socios ahora y hay unas que seguimos con los socios hacia adelante con relaciones súper exitosas, que son lindísimo, digamos, puedo poner muchas de ejemplo, pero digamos, una que a mí me encanta es NutriGreek, que es la de yogurts, que esa la lideran un equipo de hija y mamá, que son las fundadoras originales, y esa empresa de ahí, en ventas es increíble, ¿verdad? Lo que ha crecido desde que nos unimos a ellas. Y ellas trabajan bastante, digamos, independiente. Nosotros le damos un soporte mucho de estrategia y de lo que te dije antes, finanzas, Sí, legal. todo el backend. Sí, y eso es una relación lindísima, igual que muchas otras más. La de panes es otra que es un ejemplo también súper bueno. Kombucha hemos trabajado muy bien, en fin. Y sí, entonces eso es lo que buscamos, producto, alinear estrategias, el tamaño es importante y hacer ese clic con los socios. ¿Cómo ves vos ese mercado empresarial hoy tico, digamos, que ha crecido tanto en estas pequeñas nuevas empresas, ¿verdad? Que surgen, que yo creo que es algo interesante porque hace, no sé, hace 20 años, eh, inclusive antes, era como, no se veía tanto esto como que voy a poner una empresa y quiero que sea un nombre nacional o quiero que sea, ¿verdad? Y estaban estos grandes conglomerados Ujú, preestablecidos ujú, y meterse ahí era como casi que impensable, pero ahora vemos una disrupción del mercado gigante en categorías muy grandes, o sea, en sí, los grandes estandartes de todo, de comestibles hasta productos de limpieza, lo que sí, sea. sí. ¿Cómo has visto vos ese crecimiento del mercado y qué piensas que ha cambiado cuando vos, me imagino que debes ver un montón de diferentes empresas que llegan y te pichean y te hablan y, madre, tengo Mm, esta idea. ujú. ¿Qué has visto que ha cambiado de que entraste a ahora? El que mejor podría responder eso es Rodrigo, que es el que más le llegan todas las oportunidades, pero digamos, yo tal vez hago la relación como más bien muy más para atrás en cuanto a lo que yo percibo, por lo menos de cuando uno era como más chiquitillo, digamos, a hoy, ¿verdad? Yo creo que la apertura de marcas es increíble, ¿verdad? Ahora uno va a los supermercados y siempre hay marcas nuevas, siempre hay productos nuevos. Creo que es una respuesta también a la exigencia de la gente, ¿verdad? Que queremos comer cosas. No todos tenemos tiempo para hacer la galleta deliciosa en la casa, obviamente, pero queremos algo que se nos acerque en el sentido de, pucha, sí, es harina, huevo, levadura, chocolate, ¿verdad? Y no saborizante ¿verdad? Como que siento como que tal vez en los 90, 2000 estuvimos como un regreso a eso, como que todo era más artificial, por decirlo así. Y ahora más bien vamos para el otro lado. Entonces, yo creo que se ha abierto muchas posibilidades en categorías como más de ese sentido, ¿verdad? Y es dificilísimo, o sea, es increíble porque, de nuevo, cuando nosotros empezamos, yo por lo menos pensaba que lo más difícil era tener el producto y la marca. Y resulta que eso es lo más fácil. Lo más difícil, y creo que en todos los países igual, es entrar a las cadenas, que ahí, al final de cuentas depender de ellos, ¿verdad? Entonces, ese pulso y ese seguimiento que echarse con las cadenas, creo que es donde la mayoría de emprendedores pueden como encontrar esa primera piedrita, ¿verdad? Y es donde nosotros en la Cascolo les hemos podido como ayudar un poco más, porque es algo más, digo yo, aburrido para los emprendedores, ¿verdad? A los emprendedores lo que les gusta es innovar, el producto, el empaque, el posicionamiento, todo esto, y donde tienes que darle seguimiento a los compradores de cada cadena y ver los fill rates y que cuánto se vendió y que no lo sacaron de la bodega. Eso es como algo más administrativo, ¿verdad? Entonces ahí creo que les hemos dado un soporte bonito. Pero dicho eso, creo que la cantidad de categorías y productos que hay es como un momento súper bonito para, como dicen, sacarle al estadio. Algunos pocos se van a lograr, pero creo que es un ambiente súper bonito para estar desarrollando ahora.
¿Qué pensás vos que salud? Salud. ¿Qué pensás vos que has tenido de diferentes, ahí has visto diferentes procesos con socios y con personas y tal, y con personas que van apareciendo y saliendo de empresas? ¿Qué pensás vos que hace a un, como que un negocio sea más probable lograrlo o no en el carácter de la persona que lleva la empresa? ¿Has visto alguna cualidad o alguna forma, digamos, de emprender, por decirlo Ujú. así, que sea como, que digamos, no sé, las chicas estas de NutriGreek o de Kombucha, que tienen ellos, digamos, que han logrado como seguir con la marca y que la marca crezca tanto y tenga tanta presencia, Ujú. y tal vez a otras empresas que les ha costado más o que no han logrado seguir en el mercado? Yo creo que es como mantenerse como honesto a las raíces y a la visión inicial, ¿verdad? Porque, digamos, de nuevo, vamos a NutriGreek, es un yogurt que nació y el diferenciador es que es 100% natural, 100% hecho a mano, no tiene, no se le agregan cosas para incrementar volumen, ¿verdad? A veces para abaratar costos, o sea, en la industria se mete como, no sé, como maicena, no es maicena, pero como cosas para darle Como volumen, pero, espesantes y ajá, varas así. espesantes y eso. Entonces, NutriGreek, digo, obviamente, uno entra y bueno, esto va un poquito como que las buenas sociedades, que eso es, de nuevo, mucha suerte, pero de parte de ellas y nuestras, pero digamos, yo puedo haber dicho en NutriGreek, no, necesito bajar los costos tanto y entonces métale ciertas cosas para que espese y necesito que el precio, eso nunca lo hicimos, ¿verdad? Pero siempre está esa tentación porque uno dice, pucha, ¿cómo hago costos? ¿Cómo aumento margen, verdad? Y al final de cuentas uno tiene que ver cómo le hace mejor rentabilidad al producto. Y ella y nosotros, o sea, ellas y nosotros nos mantuvimos siempre alineados a la realidad del producto y la visión original de ellas y ha sido el diferenciador de ese producto y entonces creo que eso es como el secreto. Por ahí mucha tentación de empezar a abaratar y recortar como camino, pero creo que la gente hoy en día sí aprecia como esa trazabilidad de los productos. Y como ser, sí, como ser auténtico el mensaje de la marca y real, ¿verdad? Sí, Sí, porque ahora sí. creo que más que nunca la gente como que tal vez antes no había tanto como inquisición hacia los valores de una marca. Como que nadie te preguntaba como, "Mae, ¿por qué, qué representa su marca?" Y tal vez sí, las marcas tienen misiones y valores como parte de su portafolio corporativo Ujú, necesario. Como que la ujú, marca tiene eso y hay que tener objetivos y hay que... Pero creo que hasta ahora realmente las personas se preguntan, bueno, suave, ¿qué apoya esta marca? ¿Qué no apoya esta ujú, marca? ¿De quién está detrás de esta marca? ¿De quién no está? ¿Cuáles son las cosas que hacen? Entonces eso que digamos, que vos digas, ok, bueno, no, si para nosotros es importante que si dicen que es yogur natural, sea natural y real, ujú. eh, es un diferenciador que yo creo que la gente sí agradece. Sí. Y eso sí hace como un crecimiento real y creo que sí es una vara como, como cierta. Yo soy muy a mí me parece, digamos, a mí me hizo gracia cuando todo el mundo, no sé si viste esta vara que todo el mundo empezó a hablar de la música nacional Ajá. y que, pucha, que no apoyamos a la música nacional, el talento nacional y todo. Yo tengo el mismo cuento, pero con el emprendimiento nacional. O sea, para mí, yo soy un toque como demasiado en pro de todas las varas que sean ticas. O sea, si vos me dices a mí, como, no sé, esta cafetería popular extranjera, yo quiero que sea que franquiciemos una cafetería tica. Ujú, Si ujú, me decís esta marca, que todo el mundo, más que llegó esta marca Chepe, no, yo quiero que alguien haga lo mismo, pero desde Costa Rica. ujú, ujú. Entonces para mí es muy tuanis, digamos, cuando veo proyectos como que aparecen de acá y se vuelven como un nombre grande, ¿verdad? Inclusive a veces me hace gracia que la gente piensa que ciertas marcas son gringas, que realmente son ticas, Ticas. porque se sienten tan bien hechas que es como, pero eso también es tico, Sí, ¿sabes? sí, Entonces sí, no sé, como que ese tipo de valores que calan en las empresas, creo que la gente sí lo agradece bastante, ¿sabes? claro, no, total, total, y además o sea, yo creo que también lo que hace es que tenés la gente que de recompra, ¿verdad? Porque, pucha, como si te venden algo en el empaque, lo pruebas una vez y no es lo que decía el empaque y ya no vas a recomprar. Entonces lo que hace es como son clientes demasiado leales, ¿verdad? Y claro, ahí tiene una responsabilidad cumplirles, ¿verdad? Claro. Y es un vacilón, pero tiene como te dije antes, tiene sus desventajas, ¿verdad? Hemos batallado con productos que tal vez no aguantan tantos cambios en temperatura o en mal manejo, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso con todo eso, pero se logra y lo estamos haciendo bien. Y entonces,
pero sí. A mí también, yo soy partidaria de todos los ticos. Yo creo que los ticos tenemos una manera de pensar súper diferente y única, ¿verdad? Y hay mucho talento aquí en realidad, demasiado talento. Entonces, la verdad que es lindísimo y nosotros nos encanta escuchar oportunidades, no solo en la parte de bienestar y salud, pero como te dije, en la parte de finanzas, de soluciones tecnológicas, de lo que sea, nos encanta todo eso. Ahora me estabas contando que parte de lo que les gusta a ustedes es mejorar o impactar positivamente las comunidades a donde están. ¿Querés un par Ujú. de ejemplos? ¿Qué son? Bueno, hay como diferentes maneras de hacer eso, ¿verdad? Pero, digamos, voy a poner ahora el ejemplo de, o sea, es que de comunidad yo como desde la gente que trabaja en la empresa aquí en San José hasta en el fuera del GAM, hasta la gente que no trabaja en la empresa pero vive alrededor de donde uno opera, ¿verdad? Pensando como en zonas rurales. Pero digamos, en kombucha, digamos, operamos en Pérez Celedón. Es una planta como súper low key, digamos, así como una planta también tibia que ha crecido como orgánicamente. Eh, y la misión ahí es tratar a la gente bien, pagar bien, cumplir con todos los deberes nacionales de seguro, ¿verdad? Nosotros jamás vamos a no pagar, ¿cómo se llama? Seguro social, Sí, etcétera, ¿verdad? etcétera. Eso creo que es parte de la responsabilidad de uno como emprendedor, o sea, y yo sé que a veces es difícil porque no da o sea, se tallan los flujos de caja, se talla todo eso, pero pucha, eso es parte de cuidar a la gente y que la gente esté feliz con uno, somos súper flexibles, nos encanta trabajar presencialmente, pero somos súper flexibles en horarios, ¿verdad? Que, o sea, citas, doctores, o sea, casi que no necesitamos, ¿verdad? Como hacer todo un proceso ahí todo Sí, largo y burocrático. solicite tal vara. Ajá, pero también somos flexibles que sí, trabajar en casa, ¿verdad? O sea, creo que todas esas cosas ves como ir cuidando y respetando a la gente como gente, no como números dentro de una empresa, ¿verdad? Porque uno mismo lo hace, o sea, y uno necesita hacer flexibilidad a veces, a veces tiene que ir a revisarse la muela uno y punto. ¿Cómo has aprendido a balancear? Porque aparte de tener toda esa carga empresarial, tienes una familia. Y Sí. sos mamá y tenés toda esa parte de crear hijos y cómo llegaste a tener ese balance de sacar una empresa relativamente bastante grande y al mismo tiempo tener una parte familiar y ser mamá y todas las responsabilidades que eso conlleva. Creo que ahora estoy en una parte muy fácil porque ya están como en la escuela todo el día, ¿verdad? Salen como en la tarde, entonces ya uno por lo menos tiene como desde que se van 7 a.m. hasta las 2, ¿verdad? Como casi disponible. Pero y la verdad que uno nunca se desconecta. Hoy en día entre WhatsApp, email, de uno podrá no estar en la oficina, pero igual uno siempre está conectado. Y honestamente, lo que he tratado de hacer es, estoy presencial siempre, excepto en las tardes. O sea, yo sí trato de estar siempre cuando mis hijos llegan de la escuela o pasar por ellos. Creo que si uno puede, hay que tratar de hacerlo. Y tengo la dicha de tener esa flexibilidad también. Yo sé que eso es algo que lo reconozco, que es algo que me tocó la suerte de poder hacer y entonces lo aprovecho, honestamente. Em, y sí, yo, digamos, en Nacascolo tenemos, o sea, orgullosamente somos como 50, o sea, casi 50, digamos, 60, 50 mujeres a hombres. Sí, tenemos un montón de mujeres y muchas son mamás. Y es vacilosísimo porque muchas han sido mamás recientemente, digamos, como es una organización medio joven. eh, y tratamos de dar el apoyo que se necesita en todo sentido, ¿verdad? Para que cada una pueda como poder ser una mamá presente o como ellas quieran. Y creo que también le da a uno como mucha sensibilidad a ese tipo de necesidades, a lo que te decía antes de cuidar a la gente, ¿verdad? Uno creo que como mamá como que se da cuenta de lo importante que es eso y entonces como que somos muy conscientes de poder dar esa flexibilidad, igual a los papás también. Hoy en día también los papás les gusta estar como más presentes, sobre todo al principio. Entonces somos una organización que apoyamos eso al full y sí, también tengo un esposo que es demasiado involucrado, también nos compartimos un montón el tiempo, él también trabaja en la empresa de las motos, es el gerente y también por dicha tiene la dicha de ser un poco flexible con los horarios, entonces ahí a veces nos turnamos. Pero y sí, y el soporte de la oficina también, de la gente que trabaja ahí, ni cuestionan, ¿verdad? Es como
Ajá. Sí, entonces ha sido como un poco de todo y he tenido la suerte de poderlo hacer así, la verdad. Yo siento que eso es muy tuanis, como ver cada día más cómo las familias se integran a ese balance del trabajo. Sí, Obviamente, ¿verdad? Hay contextos que ayudan a eso, pero creo que cada día más vemos tanto la reglamentación gubernamental como las mismas empresas sí. queriendo, y me ven muchas empresas modernas. No sé, el otro día tuvimos un brete en Microsoft y tienen como una mega sala de Ujú. lactancia, ¿verdad? Como ahora sí que uno dice, como sí, está bien, hay una ley que dice que tienes que, pero hacerlo chiva Hacerlo y bien. hacerlo bien, ¿verdad? Es como Sí, ese paso más allá de sí, está la ley, pero eso es lo que uno puede hacer sí, como empresa. sí, Y en especial a ver roles de, no sé, de mujeres mamás que están asumiendo roles empresariales grandes, en cargos grandes, que logran hacer lo que hace hace muchísimo tiempo era impensable e imposible. sí. Que eso es súper tuanis, no es algo que Lauren y yo hablamos mucho, porque Lauren y yo somos socios acá, y siempre es como, no sé, o sea, es vacilón porque, bueno, aquí se la joden en la oficina, es como, bueno, cuando tengan hijos van a traer a la oficina, De obviamente. fijo, sí, sí, sí. Eh, pero sí es algo que creo que las personas jóvenes, porque durante mucho tiempo, y yo creo que ya todos estamos entrando a la edad de tener hijos, era como, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a funcionar? Y más los que quieren emprender. Pero creo que esa flexibilidad Sí. es, y tener ejemplos de, es muy bonito. Sí, 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 es súper lindo y yo creo que más también vivimos en una época que se puede hacer, ¿verdad? O sea, tenemos email, tenemos WhatsApp, tenemos videoconferencias, o sea, documentos en, ¿verdad? En servidores en las nubes. Entonces, como también, yo digo, tal vez en los 80s que uno tenía que literalmente imprimir todo, ¿verdad? Y un poco más difícil, pero ahora, sí, tiene uno yo de verdad creo que dentro de lo que uno pueda, como para poder fortalecer el núcleo familiar de las familias, todas tienen sus dinámicas diferentes, ¿verdad? Integrantes diferentes, pero en lo que uno puede aportar en ese sentido, al final gana la sociedad y por ende gana sí, la empresa, el país, la gente, ¿verdad? Yo creo que es algo que es demasiado importante no darle la espalda, Ujú. ¿verdad? Dentro de lo que uno pueda, ¿verdad? Dar como esa flexibilidad, ese apoyo a la gente con la que uno trabaja. Eh, Vos tuviste y tenés un gran mentor en tu tata, y ahora lo hablábamos Sí. de la dinámica y tal. ¿Qué son algunas cosas que crees te han marcado, algunas lecciones de trabajar cercano a él en el proceso, que crees te han hecho una diferencia, o te calan, bueno, es una hora que yo siempre traigo Ujú. en modus operandi? Como super Andy. Y creo que son súper fáciles para mí decirlas, pero uno es la humildad. Todos somos iguales, no importa qué, y todos podemos hacer lo que sea, ¿verdad? Nosotros en las inducciones en la oficina siempre decimos, si un papel en el piso, pregúntelo. O sea, y obviamente el papel no tiene que estar en el piso, a alguien se le cayó. Entonces, y vos puedes ver, nosotros con todo el mundo nos relacionamos, o sea, de tú a tú y eso hace que hace un ambiente súper bonito y logras un liderazgo porque la gente se siente cómoda y feliz con uno, ¿verdad? No por miedo ni nada. La otra es de honestidad, obviamente. Ese es el dicho, esté segura que siempre va a dormir tranquila. Ujú. Entonces, para mí eso, o sea, ¿verdad? Porque entonces a uno a veces le dice, no, hay esta oportunidad de, ¿verdad? Con abogado, haga la cosa como tiene que ser. Un abogado amigo nuestro dice, o sea, se pagan los impuestos que son sin discusión, eso sí, ni un dólar más, ¿verdad? Asesore bien para que no sea ni un dólar más, pero sí, ni un dólar menos. Ajá. Entonces, para nosotros eso es importantísimo y sí, honestidad, humildad y pasarla bien al final. Pasarla bien, entonces eso te ayuda de nuevo a lo que hablamos un poquito antes, de verdad queremos invertir en esto, de verdad nos queremos asociar con esta persona, queremos irnos por aquí o no, y, y con eso bien marcado, vamos hacia adelante. Qué Sí, importante eso de dormir bien. sí, Yo es que al siento que eso final es de súper cuentas, importante. yo digo salud, o sea, la salud, cuando uno se resfría, o por dicha, ¿verdad? Uno le ha tocado resfriarse, eso es el peor escenario que he tenido de salud, gracias a Dios. Pero no se refiere, ¿no? De verdad, uno dice, y mae, sí, la salud es lo primero. Ujú. Y después, digo, dormir bien, o sea, ¿no? Y además, yo digo, ¿para qué enredarse? Enredas a un montón de otra gente, ¿verdad? Haciendo las cosas enredadas. Entonces,
Sí, para nosotros esa honestidad, transparencia es como número uno. O sea, no es ni negociable, ni remotamente negociable. Sí, siento que a veces uno como en especial cuando está buscando como eso, llenar un workflow caja o está estresado por Sí, algo y después es algo que a mí también comparto, es como, madre, prefiero no lograrlo, pero hacerlo bien sí, a que me lleguen a sí, joder con una vara que yo no hice y Dios exacto. guarde, es como, "Madre, no, aquí está, esto es". Sí, sí. Y a veces se caen negocios y ahí se Sí, cayeron y sí, alguien, tal sí. vez a veces la contraparte se resiente y no entiende por qué uno dice que no, pero dormir bien, sí, 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 ma, eso es muy importante. Sí, yo creo que, y eso en todas las escalas de negocio, o sea, uno va creciendo y uno va viendo que eso se vuelve cada vez más importante. sí. Y bueno, para cerrar, quería preguntarte, pues súper importante, eh, si tuvieras que escoger 3 carros para el resto de tu vida, ¿qué 3 carros escogerías? Uy, qué buena pregunta. Me encantan los carros. A ver, tendría que escoger, voy a pensar uno familiar, uno deportivo y uno como clásico. Así, sin tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si el banco fuera infinito. Ajá, sí, 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 Ajá, sí, si el sí, banco sí, fuera sí, infinito. 100% imaginario. Uf. Probablemente como para el día a día tendría como un carro grandecito eléctrico. Creo Ujú. que para Costa Rica, y eso mi papá siempre tenemos discusiones porque él no es tan fan, pero yo creo que los carros, sin entrar en un tema de si es ecológico o no, creo que como productos son muy cómodos, la Sí. verdad. Y en Costa Rica funcionan muy bien. Probablemente como no sé, como que, el ideal sería como un Prado, pero eléctrico, como ese tamaño. Sería como mi carro de los sueños. Aquí todavía no hay, pero yo he visto muchos modelos que están sacando ahora en China, como de los BYD, de como tipo Prados grandes, y son Sí, una locura, o sea, sí, son sí, unos sí, sí, sí. bichos y tienen, o sea, casi que vuelan. Son un chuzazo. Y hay, o sea, hay muchas marcas, pero hay Sí, algunos SUVs grandes, eléctricos, que son sí. muy tuanis. Sí, a mí me gusta mucho el Rivian. El Rivian es un Ese es como, chuzo, el Rivian es un sí. chuzo. Ese sería uno chivísima. Em, Después de ahí me encantan los carros clásicos por como todo el diseño y todo eso. Pasa que el problema es que hay uno siempre hay uno más bonito. Pero ahora ando con la moda de uno que se llama Bizarini. No lo conozco. Ese es un carro italiano con corazón americano. Cool. Ajá, entonces el motor era un V8, no me preguntes cuál, no me sé tanto. Y el diseñador era Bizarini. Es como los 65, 1965 por Qué ahí. tuanis. Se llama Bizarini 5300. Es divino el carro, hecho a mano. Googleenlo, está Sí, bien cool. cuando me la foto acá. Ese es el que me está encantando ahora. Pero sí, me encantan como los carros de los 80s, 90s. Ver los 80s que tenían como el wedge, le dicen el wedge car, que Ajá. eran esos como puntiagudos, pero anchos atrás. Ya los 90s, creo que son la época que uno era chiquitillo, entonces es como todo el romanticismo que uno veía los carros chidos en la calle y Y los 90 fue una época muy chiva de diseño de carro. sí, Eran como más cajoncitos, como, no sé. sí, 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 como, sí, sí, a mí, digamos, el otro día hablamos, a mí el Supra de los 90s me fascina, de hecho ahora estamos arreglando uno, mi papá y yo, Qué tuanis. sí, ese carro es divino, y además como que es una locura de carro. Sí, y sí, no sé, me gustaría, a mí me encantan los carros como deportivos también, El Supra. el Supra. Pero sí, Qué tuanis. ¿Cuál es el carro que más te ha gustado manejar? Sí, el carro que a mí me gustaba manejar. que has tenido una oportunidad así como de subirte y realmente manejarlo. Es una pregunta difícil porque hay unos que son divertidos y hay otros que nada más es como que le Rico. hacen uno así la cabeza, ¿verdad? Ujú. Em, pero tengo que decir que creo que el carro más divertido que he manejado es un carro que tengo ahora, que es un Mercedes 2014, un AMG C63, Chuzo. 4 puertas. Tiene un motor V8 de 6300. O sea, esa hora ya no existe y nunca va a volver a ser, ¿verdad? Yo creo. Pero eras qué carro más divertido. No es el más rápido en una pista, es el más rápido en línea recta. Pero no sé si has tenido la oportunidad, pero yo no soy como pro drifteando ni nada de Sí, eso. no. Pero el otro día fuimos a vacilar un rato ahí a la Guásima y ese carro de verdad que era así, uno va con una sonrisa al lado a lado simplemente porque es o sea, Ajá. se presta mucho para ser como tonto sin ser peligroso. Qué tuanis. Entonces, como divertido, creo que ese carro últimamente, sí.
Sí, vacilón de Guadalajara. Sí, después como de que ¿cómo dicen? Le explotó en la cabeza de lo nave. Probablemente el LFA de mi papá, el rojo. Ese carro, aunque es viejo, pero sí es como muy diferente a Sí, todo. claro. Sí. Ahora que de ahí tenés tantos proyectos y tal, qué te emociona? ¿Qué estás haciendo este año que te emociona en el 2026? Uf, este año, a ver, estamos con un proyecto en kombucha grande, que ese me emociona y asusta, pero esos son los buenos, como dicen. Ajá, Estamos tratando de solidificar la marca en estados. cool. Pero sí, eso, bueno, aquí en Costa Rica hay más de una persona que ya ha pasado por ahí, ¿verdad? Em, Vamos a ver, estamos tratando de ser muy cautelosos con ese proyecto, pero creo como es que el producto tiene como todo el potencial. Sí, claro. Entonces es uno divertido, pero que sí, ese asusta un toque. Y no, en realidad estamos como consolidando, seguimos consolidando empresas y creciéndolas. Creo que estamos en un buen momento para, noticia de ahora, hemos como acortado un poco la gama del abanico, pero ya estamos como, si queremos como invertirles un poco más para ayudarles a dar ese segundo brinco de crecimiento. Qué buena nota. Sí, No, y muchísimas gracias por el sí, sí, tiempo. sí. Ahí espero que todo el mundo pueda aprender un poco de lecciones de emprendimiento y los que tengan emprendimientos también aprender qué hacer para eventualmente tal vez, ¿verdad? Llegar a Nacascolo, yo no sé, puede ser. Felices, nosotros, sí, sí, en la Cascabló siempre nos encanta, siempre hay oportunidades y se los prometo que eso sí, se pasa muy bien. Y no, felices, y de emprendimientos también, siempre estamos con puertas abiertas y con ganas de seguir invirtiendo en Costa Rica y estar aquí por muchos años más. Qué bueno. Ojalá. Muchas Mil gracias. gracias a ustedes. Pura vida. Y suerte.